Hace 7 años, 3 estudiantes de cine desaparecieron en Jalisco. El gobierno en ese entonces dijo que habían sido secuestrados y asesinados por un cártel, pero hoy las familias dicen que esta es otra verdad histórica y exigen que sean buscados con vida. El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha provocado todo tipo de reacciones. Desde quienes todavía no pueden creer que exista tal horror, hasta quien dice que es un montaje. Pero además, hay quienes vieron las omisiones de las autoridades, sobre todo las autoridades locales en este caso, y pensaron que tal vez no fue la única ocasión en la que no investigaron de manera correcta. Y algunas de estas últimas personas son los familiares de los 3 jóvenes cineastas que desaparecieron en ese estado en 2018. Y esta es su historia. Marco Francisco García Ábalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastelum eran estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAF en Guadalajara, Jalisco. El 19 de marzo de 2018 viajaron del municipio de Guadalajara al municipio de Tonalá para hacer una tarea, pero nunca regresaron a sus casas. Primero, veamos quiénes eran estos 3 jóvenes. Javier Salomón Aceves Gastelum tenía 25 años y de cariño le decían Salo. Era originario de Mexicali, Baja California, y además de estudiar cine, era baterista en la banda Betray Me. Algunos de los videos que este estudiante hizo todavía están en su canal de YouTube. Después tenemos a Marco Francisco García Ábalos, quien tenía 20 años. Él era originario de Tepic, Nayarit, y de acuerdo con lo que decían sus compañeros, le gustaba la edición de video. Y el tercero de estos jóvenes era Jesús Daniel Díaz García. También tenía 20 años y era originario de Los Cabos, Baja California Sur. Además de estudiar cine, a Jesús Daniel le gustaba el fútbol. De hecho, cuando desaparecieron los 3 jóvenes, Jesús Daniel estaba usando muletas por una lesión jugando ese deporte. Así que, para empezar, como podemos ver, ninguno de estos 3 jóvenes que desaparecieron en marzo de 2018 era originario de Jalisco. Los 3 eran originarios de otros estados de la República Mexicana, pero estaban en Jalisco para estudiar cine. Un mes después de la desaparición de los 3 estudiantes, el 19 de abril de 2018, la Fiscalía del Estado dio a conocer su versión de los hechos de acuerdo con lo que había investigado hasta ese momento. Y de hecho, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas confirmó esa versión. Entonces, veamos la cronología de lo que explicó hace 7 años la Fiscalía de Jalisco. Como ya les conté, ese 19 de marzo los 3 estudiantes estaban en el municipio de Tonalá filmando un video que era parte de una de sus tareas en la universidad. Esta finca, según lo que ellos tenían entendido, era propiedad de Edna, quien es tía de Javier Salomón. Pero, de acuerdo con las investigaciones posteriores, en realidad la finca era propiedad de Diego Gabriel Mejía, también conocido como El Diego, quien era miembro del cártel Nueva Plaza, un cártel rival del cártel Jalisco Nueva Generación. En ese momento, el 19 de marzo, el Diego estaba preso en un reclusorio, pero su finca estaba siendo vigilada por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente por Gerardo y Omar, de quienes vamos a hablar un poco más tarde. Entonces, mientras estos 2 hombres vigilaban la finca, se dieron cuenta de que había actividad en este lugar, y según lo que después declararon, le avisaron a su jefe que había gente en la finca y el jefe les dijo que secuestraran a las personas que estaban en ese lugar. De esta manera, según explicó la Fiscalía de Jalisco, cuando los jóvenes iban de regreso desde el municipio de Tonalá hasta el municipio de Guadalajara, fueron detenidos por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron secuestrados y golpeados brutalmente. Según la explicación oficial de esta primera finca, la que supuestamente era de la tía de uno de ellos, pero resultó que no, que era de un narcotraficante, fueron llevados a una segunda finca. En esta segunda finca es en donde fueron golpeados y como resultado de esta golpiza, Javier fue asesinado. Entonces, una de las personas que estaban cuidándolos, pero que en realidad mataron a Javier según esta versión, le avisó a los demás miembros del cártel y le dijeron
porque ahora se tenía que deshacer de los tres. Entonces asesinó también a los otros 2 estudiantes y a los 3 los disolvió en ácido, específicamente en ácido sulfúrico. Y esto también va a ser importante en la historia, porque hasta aquí la explicación de la Fiscalía nos hace preguntarnos qué pruebas tenía en ese entonces la Fiscalía de Jalisco para asegurar esto. Y vamos a escucharlo directamente de la conferencia de prensa de la Fiscalía de Jalisco que ofreció en el año 2018. Se advierte que existen restos biológicos. Aquí se encuentran personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que les puede detallar más exactamente esa situación. En cuanto a los vínculos de alguno de los estudiantes, no se encuentra acreditado que tenga algún vínculo con algún cártel delictivo. Le cedo el micrófono a la perito para que les explique detalladamente esa situación. Gracias. Buenas tardes. Laboratorio de Genética analizamos muestras biológicas recolectadas de diferentes lugares y se pudo obtener el perfil genético de una mancha hemática que corresponde con los familiares de Jesús Daniel, y durante el transcurso de los análisis posteriores también se localizó material biológico de otro indicio de Marco Francisco García. Actualmente pues seguimos trabajando, procesando muestras y pues hasta el momento son los resultados que hemos obtenido. Como acabamos de escuchar en esta primera conferencia de prensa, las autoridades, entre ellas peritos, dijeron que solo había material genético de 2 de los estudiantes y este material genético lo obtuvieron por medio de manchas de sangre y también en unas esposas. Nunca hablaron de que hayan encontrado restos. Ahora, ustedes seguramente se están preguntando, bueno, ¿cómo van a encontrar restos si los disolvieron en ácido? Y claro, mientras esto estaba sucediendo, había medios nacionales en México que se estaban preguntando lo mismo. Por ejemplo, El Universal, poco más de un mes después de que esto fue anunciado, entrevistó a un académico de la UNAM. Este académico explicó que el ácido no deshace los huesos se quedan y a partir de la médula ósea se puede obtener material genético que sirve para identificar al dueño de cada osamenta. A pesar de esto, la Fiscalía nunca habló del hallazgo de huesos y por lo tanto, hasta el día de hoy, la familia de los 3 estudiantes no tiene ningún resto que pueda enterrar. Solamente tienen una versión oficial que les dice que sus hijos fueron disueltos en ácido, pero ninguna prueba contundente sobre esta versión. Y sí, cabe la posibilidad de que los huesos hayan sido llevados a otro lugar o se hayan deshecho de ellos de alguna otra manera, pero la Fiscalía esto no lo mencionó. Solamente dijo que encontró tambos con este ácido y que por lo tanto los jóvenes habían sido disueltos en esos tambos. Y bueno, esta fue la explicación que dio la Fiscalía, pero es necesario que regresemos un poco en el tiempo y decirles que cuando los jóvenes fueron secuestrados, la tía de uno de ellos, quien presuntamente era la dueña de la finca, Edna, denunció este secuestro ante la policía, pero la operadora del 911 que contestó tardó demasiado en pasar el reporte, algo que también es muy sospechoso en este caso. Y vamos a regresar a este tema del 911 un poco más adelante. Pero bueno, si regresamos entonces en el tiempo, una vez que estos estudiantes no regresaron a sus casas, nadie sabía nada de ellos y por supuesto sus compañeros de escuela se dieron cuenta de su ausencia y sobre todo que ya había fichas de búsqueda para estos 3 estudiantes de cine, empezaron a viralizar el caso en redes sociales. Pronto fue retomado también por medios de comunicación. Esto provocó que estudiantes y profesores del CAF, además de familiares de los 3 estudiantes, organizaran una marcha en la Ciudad de México por la avenida Chapultepec hasta la glorieta de los Niños Héroes. En esta marcha exigieron la aparición con vida de los jóvenes. Después, en los días posteriores a la desaparición de estos 3 estudiantes, el 21 de marzo, Guillermo del Toro compartió una publicación sobre estas desapariciones en sus redes sociales. Esto aumentó la visibilidad del caso y llamó la atención de las autoridades. Ese mismo día, mientras las protestas continuaban, las autoridades de Jalisco detuvieron a 5 policías quienes estaban en el cuadrante en el que sucedió el secuestro y posible homicidio de estos 3 jóvenes. Y el 29 de marzo de 2018, la operadora
operadora del 911 que atendió estas llamadas fue suspendida por negligencia, ya que tardó demasiado en pasar el reporte de lo que estaba sucediendo en Tonalá. Ese mismo día, Juan Carlos Barragán González, también conocido como El Canzón, fue asesinado en Guadalajara. Según las declaraciones de Gerardo, alias El Cochi, quien es uno de los dos hombres que estaban vigilando la finca, El Canzón manejó uno de los autos en los que secuestraron a estos tres jóvenes y de hecho él fue el encargado también de golpearlos. Y en cierto momento de la madrugada, no dicen exactamente cuándo, El Cochi les avisó a sus compañeros que había matado a Javier, tras lo cual recibió la orden de disolverlos a los tres y deshacerse de toda evidencia. Ese mismo 29 de marzo, el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le dio la orden a quien entonces era fiscal del estado para resolver el caso en un plazo máximo de 15 días. Entonces estamos hablando de que ya hay una presión no solamente de los compañeros de los jóvenes desaparecidos, de la sociedad en general, sino del mismo gobernador. Y ese mismo día fue detenida la tía de Javier, Edna, quien presuntamente era dueña de esta finca. Como ahora sabemos, eso no era cierto, pero la razón por la que fue detenida es también interesante. Y es que Edna fue acusada de lenocinio, es decir, de ayudar a cometer un crimen. En este caso sería el secuestro y presuntamente posterior asesinato de estos jóvenes. Y rápidamente, después del ultimátum del gobernador en ese entonces, Aristóteles Sandoval, el 1 de abril fue encontrada la finca y también cateada, en donde presuntamente los jóvenes habrían sido disueltos en ácido. En ese momento ya había testigos protegidos en este caso y estaban detenidos tanto Omar N., también conocido como El Cuba, quien además era rapero, y Gerardo N., también conocido como El Cochi. Ambos, tanto Omar como Gerardo, son quienes presuntamente estaban vigilando esta finca y quienes recibieron la orden de secuestrar a los tres jóvenes. Y el 19 de abril, cuando se cumplió el plazo impuesto por el entonces gobernador de Jalisco, la fiscalía hizo esta rueda de prensa en la que dio a conocer su versión de los hechos, con la cual daba por muertos a estos tres jóvenes estudiantes secuestrados en Tonalá. Esa noche, estudiantes se reunieron en Casa Jalisco para exigir justicia por sus compañeros desaparecidos. Pero fue hasta 2024, apenas el año pasado, cuando 5 personas fueron condenadas a 75 años en prisión por estos delitos. Se trata de El Cochi, El Cuba, Samuel Alejandro Ramírez Torres, también conocido como Kalimba, Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como Tuntún, y Ricardo Josué Herrera López, también conocido como El Choco. Y a pesar de esto, en ese mismo año, en 2024, un juez desestimó la versión oficial de los hechos, ya que consideró que no hay ninguna prueba contundente que muestre que efectivamente los jóvenes secuestrados fueron disueltos en ácido. Y esto coincide con lo que dicen las familias de estos tres estudiantes. Y es que, según ellos, incluso durante el juicio, una de las peritos dijo que en los tambos encontrados en una de las fincas solamente había diésel y no material genético. Por estas razones, esta semana, las familias de los tres jóvenes de cine desaparecidos en Jalisco publicaron un comunicado por medio del cual le piden a la presidenta Claudia Sheinbaum su apoyo para la búsqueda en vida de los jóvenes. Y además, dicen que la verdad histórica de este caso no está sustentada en evidencia. Y esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso de estos tres jóvenes desaparecidos hace 7 años en Jalisco. Esperemos que ahora, en el contexto en el que estamos, después del hallazgo del rancho en Teuchitlán, las autoridades hagan las cosas correctas e investiguen a profundidad qué pasó con estos tres jóvenes. Por supuesto, cualquier actualización sobre este caso se las daremos a conocer en este canal. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.